Cuando uno no encaja en un grupo, tiende a pensar que está rodeado de gente mediocre, gente que no lo entiende, que uno es un cisne entre patos. Y no sería la primera vez. Podría ser. Pero también podría ocurrir que seas un pato raro, un pato excéntrico que además se cree un cisne. Y esto también podría ser. El patito feo está instalado en nuestro imaginario colectivo, pero esa interpretación que fomenta la autoestima no es la única posible. Andersen no lo pensó así. El cuento es más inquietante. La versión simplista, que es una especie de terapia de autoestima para incomprendidos, es la interpretación habitual. Pero el cuento tiene más elementos que apuntan en otra dirección. Porque no todo patito feo es un cisne. Hay gente que no encaja porque es inmadura, desagradable, soberbia o simplemente rara. Y desde esos parámetros, además hay gente que se cree cisne y eso no ayuda, ni a él ni al grupo. Así que la conclusión, si no encajas tranquilo es que eres superior, no siempre es correcto. La cuestión importante es algo más difícil. ¿Cómo saber quiénes somos? ¿Cómo saber si somos patos o cisnes? Vamos a verlo. El patito feo no es, como ocurre en la mayor parte de los cuentos de los hermanos Grimm, una recopilación. Andersen no recopila. Andersen escribe una obra original en la cual introduce inevitablemente muchos elementos biográficos. Andersen tiene un origen humilde, tiene unas cualidades físicas extrañas, es psicológicamente inseguro y muchas veces se siente ridiculizado. Sabía perfectamente lo que significa encontrarse fuera de lugar. Pero precisamente por eso el cuento es bastante más complejo que la simpleza con la que solemos verlo. El cuento empieza ya de un modo curioso. Van abriéndose los distintos huevos y saliendo los patitos, pero hay uno que tarda más en salir. Genera por eso una cierta expectación. Todos los patos están mirando a ver qué pasa. Y cuando se abre, nace un pato que es objeto de las miradas de todos. Todos lo miran y ven un pato más grande, más torpe, pero tan alegre como todos. El patito feo es alegre, aunque todos lo ven raro. Él disfruta, nada, intenta jugar con los demás, vive su naturalidad. Hay un problema, pero el problema no está en él, el problema está en la mirada de los otros. Y este es uno de los núcleos del cuento. Los otros patos lo miran desde un determinado criterio, desde un modelo concreto, el modelo patuno, el modo de ser pato. Y el patito feo, con ese criterio, suspende. Está por debajo. Es pato, pero malo. Pato, pero feo. Que sea torpe, grande, desproporcionado, incómodo, no es una cuestión suya, es una cuestión de que está siendo medido con el patrón incorrecto. Pero es el patrón con el que lo miden en su entorno. Y esto no es una cuestión trivial, porque buena parte de las veces ocurre que nos juzgan desde criterios ajenos y no salimos muy bien parados siempre. Si el grupo no es capaz de entender mi singularidad, naturalmente seré un pato feo. Pero eso no genera rechazo explícito. Los patos no expulsan al patito feo. Es el propio patito el que se siente extraño. Están dispuestos a tolerarlo, a tratarlo con amabilidad, pero claro, nunca será uno de los nuestros. En otro plano es exactamente lo que le ocurre acá en el castillo de Kafka. Puede quedarse, pero nunca pertenecerá a esa comunidad. Puede quedarse, pero hay que pagar un peaje. La burla, la ironía, la afectuosa exclusión. Ese modo de convivir con alguien haciéndole afectuosamente saber que no es de los nuestros, que sobra un poco. Y entonces el patito empieza a mirarse a sí mismo con los ojos de los otros.
empieza a entenderse a sí mismo según el modelo de los otros. ¿Y qué ocurre? Se acaba la alegría, se acaba la naturalidad, se entristece, se hunde, se derrumba. No hay odio, pero esa imagen defectuosa, deforme, que acepta sobre sí mismo, le impide una convivencia sana. No puede vivir ahí. No lo echan, pero él se va. Se va por la noche atravesando el bosque, con el significado que esto tiene en los cuentos. Se trata de perder el mundo conocido, de perder las referencias, de penetrar en la propia interioridad y buscar nuevos referentes, nuevos modelos, nuevos modos de organizar la vida. Lo que hasta ahora hemos vivido ya no vale. A partir de aquí, el pato ya no tiene un grupo de referencia, ya no tiene un hogar. Encuentra gente que lo acoge, una anciana, un campesino, lo tratan afectuosamente, lo cuidan, pero él no consigue estar a gusto en ningún sitio y siempre se va. Está solo. Nunca lo expulsan, pero nunca se siente en su sitio. Y esto complica el asunto, porque la cuestión no es la hostilidad de los demás. La cuestión ni siquiera es haber interiorizado la mirada de los demás. La cuestión será que no es capaz de vivir en ningún sitio porque no es capaz de vivir sintiéndose extraño. Ha sido tolerado, acogido, cuidado, pero no ha encontrado su lugar. En ese sentido, El patito feo no es un cuento sobre el rechazo, ni siquiera sobre la búsqueda de la propia identidad. Quizás sea algo más profundo, quizás sea un relato sobre la búsqueda de nuestro lugar en el mundo, un relato sobre el hogar. En su búsqueda incesante, un día contempla los cisnes, y entonces ahí cambia todo. Pero no de golpe, no instantáneamente. Este tipo de procesos vitales, esta sanación, tiene que ser progresiva. Lo primero que siente es admiración. ¡Qué belleza! Pero no se siente orgulloso, no dice yo soy como esos. No, él es un pato feo. De manera que siente simultáneamente admiración y dolor. Admiración por la belleza, por la grandeza que de alguna manera resuena con él, pero dolor porque se sigue sintiendo feo, torpe, defectuoso. Esto es muy humano, incluso cuando encontramos lo que estamos buscando, nuestros defectos nos impiden acogerlo. Ha cambiado el contexto, ha cambiado el marco, pero la mirada herida del patito le impide ver dónde está. Y entonces viene la famosa escena del reflejo en el agua. El patito mira al agua y ve en su reflejo la semejanza con los otros. Eso le permite integrarse en un grupo de iguales. Pero esto no significa que era perfecto desde el principio y el entorno de patos mediocres le impidió verlo. Quizás signifique algo más profundo. Quizás signifique que algunas vidas solo pueden desplegarse adecuadamente ante la mirada adecuada. Porque el ser humano no es una isla. Necesitamos vínculos, necesitamos ser mirados, necesitamos un lugar donde nuestras potencialidades, nuestras posibilidades se desplieguen sin deformarse. No solo porque deseamos afecto, que también, sino porque seamos patos o cisnes, necesitamos primero entender qué somos para poder llegar a serlo. Quizá por eso sea tan difícil responder nosotros solos a la cuestión de nuestra identidad. Porque nadie puede verse directamente a sí mismo. Todos necesitamos alguna forma de modelo, de reflejo en la mirada del otro. Por eso una de las grandes tragedias es intentar desarrollarnos, intentar crecer bajo miradas incapaces de entendernos. El cisne, nuestro patito feo, no deja de tener problemas, no deja de tener defectos, no se convierte en alguien perfecto,
pero ahora sus fallos y sus defectos son defectos de cisne, no de pato. Y eso cambia todo. Porque hay personas que se pasan la vida pensando que tienen defectos, fallos, porque se miran desde el modelo inadecuado. Aunque también existe el peligro contrario, considerar cualquier incomodidad, roce o insatisfacción en signo evidente de mi superioridad, de que este no es mi lugar. Y por eso El patito feo no es un cuento sobre la autoestima, es un cuento sobre la identidad, sobre el reconocimiento, sobre las heridas y en definitiva sobre el hogar, que no podemos construir nosotros solos. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta este enfoque, dale me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otras ideas.